Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 2 de septiembre, día jueves. Hoy día comenzamos con la clase teórica de sistema cartesiano y también vamos a trabajar un par de ejercicios de la guía. El sistema cartesiano es el sistema más utilizado. Creo que todos en algún momento han tenido que graficar algún tipo de punto o alguna cosa así que no es algo que todos no conozcan. En la PSU incluso hay un par de ejercicios de ecuación de la recta y cosas así que van de la mano con el tema del sistema cartesiano. Partamos con lo básico. El sistema cartesiano es un sistema que involucra dos rectas. La primera recta, uy, me quedo súper derecho. La primera recta, vamos a suponer que es paralela así al horizonte, con los números reales, donde a la derecha está el infinito positivo y a la izquierda está el infinito negativo. Y la otra recta que es perpendicular, donde hacia arriba está el infinito positivo y hacia abajo está el infinito negativo. Entonces, este es un sistema de coordenadas donde nos ayuda a conocer un elemento respecto a este sistema. Si alguno tuvo física y una física un poco más avanzada, sabrá que no necesariamente este es el único sistema de coordenadas. También está el sistema polar, que se ocupa bastante en ciertos tipos de mecánica, por ejemplo, mecánica de motores, ese tipo de cosas. No se ocupa este sistema, sino que se ocupa el sistema polar. Y el georreferenciado o el sistema GPS, que tampoco ocupa, es más o menos la idea, porque al planeta Tierra se malla de alguna u otra forma, pero el tema es que usted, por ejemplo, si toma el planeta Tierra y lo estira, no va a quedar un cuadriculado perfecto, porque quedan como una especie de, cónicas, así medio dobladas, que corresponden a los meridianos y a de las paralelas. Pero este es el sistema que se ocupa de una forma micro, o sea, si algo muy pequeño, podemos asumir que se puede representar de esta forma. Para trabajarlo, por general se separan dos nombres genéricos, uno es el eje X, el otro es el eje Y. Al eje X también se le conoce como de las abscisas o variable independiente. Y al eje Y se le conoce como la ordenada o variable dependiente. Una observación, estos nombres van a pares. Por ejemplo, si yo hablo del eje X, al referirme al otro eje, debería referirme con el eje Y, o sea, manteniendo el mismo vocabulario. O sea, hablo de abscisa, el otro tengo que hablar de ordenada. Y donde un punto, por ejemplo, pongamos un puntito acá. Este es un punto dentro de este mallado. Si yo bajo acá el eje X, va a tener algún valor. Le vamos a dar un valor A, por ejemplo. Si voy al eje Y, va a tener otro valor B. Entonces, este punto, para referenciarlo, vamos a ocupar la siguiente notación. Paréntesis redondo, separados por una coma. La primera coordenada, o el primer numerito de acá, va a llamar con el eje X, o sea, en este caso es A. Y el segundo se llama con el eje Y, en este caso es B. Voy a colocarlo en azul para que se recuerden. Recuerden, el primero es X, el segundo es Y. Y eso es todo. O sea, un punto cualquiera se puede representar siempre tomando en consideración el eje X y el eje Y. Una observación, bueno, no lo he marcado, pero recordamos que esto está en 90 grados. Este segmento también es perpendicular al eje X y este segmento también es perpendicular al eje Y. O sea, siempre se va a formar un cuadrado. Ya, bueno, no sé si alguien está copiando, ¿puedo borrar?
Asumo que el silencio es un sí, profesor. ¿Está todo copiado? No puede borrar tranquilamente. El A no llegará no, porque estoy refiriéndome como un número cualquiera. No necesariamente que el A es un número positivo. O sea, evidentemente, si yo le doy un valor numérico al A, debería ser menos algo. Pero el A como número puede ser cualquier valor. O sea, no necesariamente decir que está negativo. No sé si me entendió el tema, José. Bueno, las primeras ecuaciones, las primeras fórmulas. Uy, cámara, se active el audio. Entonces, fórmulas sean A, A, B y B, C, D. Dos puntos cualquiera. Bueno, tampoco no lo mencioné, así que voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Por lo general, cuando nosotros mencionamos un punto, tenemos dos formas de mencionar este punto. La primera forma, la más común, es darle las coordenadas que tienen su eje X y su eje Y. En este caso, A, B, significa que en el X vale A y en el Y vale B. Pero también, para no escribir tanto, se le puede mencionar por un nombre más genérico, y en ese punto se ocupan letras mayúsculas, partiendo por lo general de la letra A en adelante, donde se dice que la A es un punto y ese punto tiene coordenadas en XA y en el IB. Lo mismo ocurre acá con la letra B. Recordemos que en este caso el A minúscula, el B minúscula, el C minúscula y el D minúscula son números cualquiera. Entonces, distancia entre dos puntos. ¿Quién se acuerda cuál era la fórmula de distancia entre dos puntos? Pregunta PSU. Jóvenes, ¿alguno se acuerda cuál era la fórmula de distancia entre dos puntos? ¿No es X1 menos X2? ¿O no? ¿Ya? ¿O era X2 menos X1? Ahí vamos a verlo, Coma, pero ¿ya? Y1 menos Y2 partido en 2, algo así. No, No me acuerdo mucho. ahí mezcló dos fórmulas, la que está hablando usted de punto medio, que vamos a ver a continuación. Eh, ¿Alguien más? ¿Cuál es la fórmula de distancia entre dos puntos? Mientras No tanto, es menos B más menos, entre paréntesis, A por 1. no, ahí mezcló también, igual que su compañero, usted está hablando de la fórmula de ecuación cuadrática, del menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Eso es otra cosa, ahí está otro tema. Distancia entre dos puntos. ¿No corresponde al valor absoluto? Sí, es un valor absoluto, y en particular el valor absoluto es el concepto de distancia norma 1, pero no es la que ocupamos acá, ocupamos la norma 2. Francisca, ¿tenía raíz? Sí, tenía raíz. En particular, se ocupa así. Profe, esa que es como raíz de x2 menos x1 al cuadrado, ¿no? Y menos y2 menos y1 al cuadrado. Eh, la única diferencia es que es un más, no es un menos. Y aparte, bueno, vamos a ocupar las letras de acá, pero también se puede ocupar eso de X1 y X2, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí va a ocupar A menos C, que son las coordenadas en X de los dos puntos, al cuadrado, más las coordenadas en Y, sería B menos D al cuadrado, y todo esto en raíz. Esto es la distancia entre dos puntos. Y esto viene de Pitágoras. Pitágoras es el que de dónde se saca esta fórmula, porque este es más que nada el cálculo de la hipotenusa,
que hay entre dos puntos. Por ejemplo, si tomo el punto B acá, que tiene coordenadas C, D, y quedó feo. ¿No? Antonio tiene el micrófono abierto, lo voy a silenciar. C, D. Aquí se forma, esta es la distancia, o sea, es el segmento que une estos dos puntos. Hoy me quedó hermoso. No, tengo tan mal pulso, voy a ponerlo en rojo que sea un poco más bonito. No, cacho un T. Puedo correr el punto cero. Aquí se forma un lindo triángulo donde la base mide, en este caso, C menos A, y la altura mide D menos B. Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Ahora, alguien lo mencionó por ahí, pero da lo mismo si usted ocupa por ejemplo, en este caso, A menos C o C menos A, porque como está al cuadrado, si uno da negativo, simplemente al cuadrado va a quedar positivo, así que no hay ningún problema. En particular, veamos un ejemplo rapidito, démosle números. El valor A puede ser, por ejemplo, menos 1,2, y el valor B puede ser 3,5, por darle valores. Entonces, la distancia, tal cual está escrito acá, de A, B, quedaría menos 1, menos 3. Recordemos que en este caso sería A, oye, estoy escribiendo pésimo idea. A, B, C, D. Entonces, A menos C sería menos 1 menos 3 al cuadrado, más B menos D sería 2 menos 5. Al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Todo esto en raíz. Sería raíz de 16 más 9, que es raíz de 25, o sea, el valor es 5. Esa es la distancia entre A y B. Ahora, si lo hacemos al revés, disculpe, voy a estornudar. O sea, lo que voy a cambiar es que va a ser C menos A y el otro va a ser D menos B. Nos quedaría menos 3 menos 3. 3 simplemente. Es positivo el número ahí. Menos 1 al cuadrado más 5 menos 2 al cuadrado. Todo esto es raíz. Menos con menos da más, entonces esto es 4 cuadrado, más 5 menos 2 es 3, 3 al cuadrado. Entonces en realidad da los mismos valores de acá, así que simplemente daría. Entonces, da lo mismo cuál se toma primero, cuál se toma después. Lo importante es que dentro del paréntesis sea la resta de las coordenadas en X, y el otro paréntesis sea la resta de las coordenadas en Y. O sea, en este caso, para cálculo de distancia, el valor, perdón, el orden no importa. Y lo otro, recordemos también que la raíz tiene el problema de que genera dos valores. Por ejemplo, la raíz de 9, todos inmediatamente lo asociamos con el valor 3, pero también como solución puede dar el menos 3. El tema que en este caso, como estamos hablando de distancia, el concepto de distancia siempre es positivo. O sea, usted puede caminar 1 kilómetro hacia un sector y después volver al punto inicial, pero usted en total caminó 2 kilómetros. No es que haya caminado 1 kilómetro y después menos 1 kilómetro, sino que usted en total caminó 2 kilómetros, uno para allá y el otro para acá. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? ¿Y la distancia no se plasmaría en un
Perdón, no, quedé como la distancia no se plomaría en un, y ahí no En, funciona. en eso donde se gráfica. O sea, la distancia corresponde al segmento, al valor de la longitud de ese segmento. O sea, si nosotros graficamos esto, el segmento que los une a los dos puntos mide 5 unidades. O sea, eso corresponde a ese valor 5 que nos dio acá. O sea, ese segmento mide 5 unidades. Ya, esa es distancia. Ahora vamos a ver otra fórmula que alguien la mencionó por ahí, pero punto medio. Tenemos dos puntos. Voy a ocupar la misma gráfica de acá arriba. Y queremos encontrar un punto a la mitad, de tal manera que este punto tenga la misma distancia al punto B, acá, que al punto A. O sea, en muchas palabras, o sea, en muchas formas de ver. Geométricamente se tiene el segmento, el que corta la mitad, o el punto que equidista también se menciona, desde ese punto a un extremo y de ese punto al otro extremo. Lo malo del punto medio es que el punto medio no tiene un símbolo asociado. Por ejemplo, cuando hablamos de distancias, basta con colocar una D mayúscula y se entiende. Y también algunos textos dicen dis. Ahí, dependiendo del libro, tiene distintas formas, pero punto medio no tiene. Por lo general, yo me gusta ocupar esto, que es punto medio. O sea, escribir P y después en chiquitito medio, pero no es un estándar de simbología. ¿Cómo se calcula el punto medio? Este igual es PSU, así que todos lo deberían haber visto antes de rendir la prueba. ¿Cómo se calcula el punto medio? ¿Alguno de ustedes también dio ¿cómo se llama? La PTU, la prueba de transición? ¿No? Me parece que eso no Eh, entró. Ay. Entonces, están hablando mucho a la vez. Tamara. Que parece que eso no entró el año pasado en la PTU. Ay, qué mal nivel, pero creo que sí entró. Porque El año pasado se sí, dio la PTU, achicaron los contenidos. hasta segundo Entonces, medio, sí. Y esto se ve en séptimo básico, así que pero deberían haberlo eso visto. parece que no entró. Insisto, parece que sí, porque yo igual tuve que investigar el tema y no rendí la prueba, eso sí, pero este contenido es de séptimo, así que deberían haberlo visto. era algo de X1 más X2. No sé si se partía, parece. Sí, se dividía por 2. Ese es el tema. Es el promedio, en realidad. Por ejemplo, acá en este caso, el promedio entre A y C, que sería A más C partido por 2. Y el promedio de las I, que en este caso sería B más B. Y todo esto partido por 2. O sea, el punto medio, en realidad, es el promedio entre estos dos lados. Que tiene mucho sentido, porque en realidad uno lo que está haciendo es cortando por la mitad, entonces para saber el punto que equidista de todo, se ocupa el promedio. Y me falta una cosa. Distancia, punto medio. No, el resto es ya de la de la ecuación de la recta. Pero eso es como esto es lo más básico que vamos a ver del sistema cartesiano. O sea, con esto ya podemos hacer muchas cosas más. Algo que no se ve en este curso, pero sí es lindo de revisar, es que hay muchas figuras geométricas que se pueden escribir en el plano cartesiano, por ejemplo, la circunferencia, la elipse, ese tipo de cosas que son bonitas y aparte tienen un significado geométrico. Antonia.
No, no la escuché. No sé si le bloqueó No se me... Ah, ya. No, no, por ejemplo, la circunferencia son todos los puntos que equidistan de un punto central. La elipse, que tiene una figura así como un huevito, por decirlo de alguna forma, corresponde a la suma, o sea, un punto cualquiera va a ser de tal forma que la suma hacia dos puntos, que se le van a llamar focos, es constante. Y aparte, este hecho genera las órbitas más o menos, porque no son elípticas perfectas, pero son más o menos elípticas, del movimiento de los planetas en relación a la Tierra. O sea, la elipse como tal modela bastante bien, con sus errores correspondientes, el movimiento planetario en relación a la gravedad entre dos cuerpos celestes. Un hecho que una figura que se puede graficar en 2D. En fin, ¿qué hora es? Hora de con 6. Alcanzamos a ver un poquito del otro. Esto. Antes de hacer el primer ejercicio de la guía, voy a ver ecuación de la recta, porque recordemos que la recta como tal es una figura geométrica que no se puede definir, que se asuma como... O sea, si yo le digo la recta, usted me va a entender esa aseveración que está muy mal dicha en el lenguaje. O sea, es como decir el rojo es rojo, pero es que no hay otra forma de definir el color rojo. O sea, el color rojo es lo que es. Y además el nombre viene a definir un elemento que existe. Lo mismo pasa con la recta. La recta es infinita, tanto para arriba como para abajo, y asumimos que la recta no se curva o se dobla, siempre va a ser derecha. Nosotros, cuando lo trabajamos en el plano cartesiano, vamos a trabajarlo en base a dos grandes fórmulas. Una es la ecuación general, que esta es la ecuación de casi todas las figuras. O sea, todas las figuras pueden tener esta estructura. Entonces, esta es la ecuación general, que es AX más BY más C es igual a 0, donde las variables son X e Y, y el A, B y C son constantes. Por lo general, cuando se escribe de esta forma, se trata de usar los valores de A, B y C en números enteros. No es una norma, pero por lo general se utiliza de esa forma porque es más práctico para verlo. Evidentemente, hay rectas que no se puede ocupar con el tema de los enteros, por ejemplo, en el sentido de que una de sus variables esté involucrada con un número irracional, por ejemplo, raíz de 2, pi o cualquier otro número. Pero si que los números son racionales, por lo general, al escribirlos de esta forma, se utilizan números enteros. Y la otra, que es la que nosotros más vamos a trabajar, que es la ecuación principal, que es cuando se despeja la letra I, y ahí se ocupa la notación de mx más n. Donde acá recordemos que el x y el y son variables, el m y n son constantes. Ahora, ¿por qué es la que más vamos a ocupar la principal? Porque la principal es la que nos da más información. En este caso, tenemos la relación de una variable, que es la variable dependiente, en función de la variable independiente. Además, estas dos constantes, el m y el n, nos ayudan para poder ver el comportamiento de esta recta. Pero primero partamos definiendo que lo que es m se le conoce como el nombre de pendiente, y va a corresponder a la inclinación, por así decirlo, de esta pendiente, perdón, de esta recta en relación al plano cartesiano, donde va a tener cuatro grandes formas. Una, que si el m es positivo,
la recta va a ser creciente, entonces su gráfica va a ir hacia arriba. Cualquiera, por ejemplo, esto, o sea, va arriba, consideración de izquierda a derecha, o sea, si usted va avanzando izquierda a derecha, va a ir creciendo el valor. Va a ir creciendo. Si el M es negativo, la gráfica de la ecuación de la recta va a ir bajando, o sea, va a ser descendiente. El último caso, o sea, penúltimo caso es cuando el M es 0. En este caso no lo vamos a ver nosotros, pero existe. Cuando la pendiente es 0, la función no crece ni decrece, o sea, se mantiene constante. Entonces, la gráfica de esta ecuación es una línea paralela al eje X. Y por último, que este no sé que no se ve mucho en los colegios, el M también puede ser infinito. Y esto ocurre cuando la recta es paralela, pero en este caso al eje Y. Cuando es paralela al eje Y, la recta es infinito. ¿Por qué? Porque vamos a ver después la ecuación de la pendiente, pero todos deberían saber que es la diferencia de las Y dividido la diferencia de las X. Y si las X son iguales, por ejemplo en estos puntos paralelos al eje Y, la resta de esos valores da 0, y división por 0 eso no existe. Entonces, por eso da este valor negativo. Entonces, eso es lo que nos dice la pendiente. Si es positiva, va a ir hacia arriba; si es negativa, va a ir hacia abajo; si es 0, la recta es constante; y si es infinita, significa que es paralela con el eje Y. Luego, el otro valor que se le va a conocer la n, en rojo, que va a ser el coeficiente de posición, que va a corresponder simplemente al choque que tiene esta recta con el eje Y. Por ejemplo, si yo dibujo esta gráfica así, ¡pum! Este puntito de acá, la coordenada en Y va a tener el valor n. Si yo hago la gráfica acá, ¡pum! Este puntito de acá, en el Y, va a tener la coordenada en n. O sea, el valor n que está ahí dando vuelta corresponde a la coordenada en Y del choque con el eje de esa recta. Y aparte es fácil de ver porque si nosotros evaluamos cualquier punto que esté en el eje Y, la coordenada del eje Y siempre va a tener la condición de que el X vale 0. Entonces, la pendiente por 0 es 0, entonces simplemente queda esta coordenada igual a n. Entonces, por eso está ese valor de ahí. ¿Ya? Y ahora vamos a la parte fome. Las formas de encontrar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta tiene tres grandes casos. Puede darse teniendo dos puntos, un punto y la pendiente, y el más sencillo de todos, que es muy poco probable que sea evaluado en un certamen o un test, cuando le da el coeficiente de posición y cuando le dan la pendiente. Pero teóricamente puede existir. Partamos por lo más fácil entonces. Dado M y N conocidos, o sea, si usted sabe cuánto vale la pendiente y cuánto vale el coeficiente de posición, basta para que escribir MX más N. Y listo. Insisto, no le va a salir un certamen, no le va a salir un test, pero puede existir. Ahora, los vamos a la más normal. Entonces, conociendo un punto, en este caso le voy a poner A, y porque todos deberían haberlo visto de esta forma, le voy a colocar las coordenadas X1 y 1, y M. O sea, sé cuánto vale la pendiente y sé cuánto vale un
punto. Entonces la ecuación de la recta quedaría I es igual a M factor de X menos X1 más I1. ¿Dónde? Lo voy a recalcar. Este valor y este valor son números. Bueno, y este igual. Y el Y y el X entonces son variables. ¿Por qué lo recargo de esta forma? Uno de los errores más comunes que siempre se detecta en esta parte es que confunden el tema de que el Y y el X son variables, que pueden tomar cualquier valor. Entonces de repente se ponen a resolver el ejercicio y llenan todo de números. Entonces le queda una ensalada de números que al final le dan, no sé, 3 es igual a 5. Y están tratando de encontrar la ecuación de la recta. Entonces, la idea es que quede I, que es una variable, es igual a un número que multiplica X más otro número. Entonces, si hace desaparecer el I y hace desaparecer el X, no le queda ecuación de la recta. O sea, no es parte de la solución que usted está buscando. Y por último, conociendo dos puntos. En este caso voy a colocar A es igual a X1 y 1 y B es igual a X2 y 2. En este caso, a mí me gusta enseñarlo de esta forma, pero también se puede colocar directamente como una fórmula así. Pero para poder resolver este ejercicio, lo primero que hay que hacer es calcular cuánto vale el valor de la pendiente. Y para calcular este valor de pendiente, se ocupa, como ya lo había mencionado anteriormente, arriba va la diferencia de las Y y abajo la diferencia de las X. O sea, en este caso podría quedar I1 menos I2 dividido X1 menos X2. Pero lo importante en este caso es que las coordenadas de un punto estén como verticalmente. O sea, verticalmente estén en la misma posición. Por ejemplo, el punto A tiene X1 y 1, entonces en la primera posición voy a tener el I1 y el X1. Y después voy a tener las coordenadas del punto B, I2, X2. Acá pasa lo mismo. Quería, por ejemplo, lo doy vuelta, tomo primero las coordenadas en B, entonces X1, X2, menos, y ahora las coordenadas del A, I1, X1. Las dos dan exactamente lo mismo, pero, insisto, lo importante es que verticalmente sean las dos coordenadas del mismo punto. Y así nosotros sabemos o conocemos cuánto vale esta pendiente M. Y ya teniendo la pendiente M, podemos volver al caso anterior. Como tenemos un punto, bueno, en realidad son dos, pero podemos elegir uno de los dos, y la pendiente se calcula con la fórmula anterior. Entonces, ahora debemos elegir A o B para hacer la fórmula anterior. O sea, ya que conozco la pendiente que tiene un número, basta que yo elija, por ejemplo, el A, entonces hago la fórmula anterior con los valores de A. O elijo el B y hago la fórmula anterior con los valores de B. Aquí da exactamente lo mismo, o sea, no es que haya que cambiar una fórmula en relación a la otra que dé distinto. La matemática tiene lo bueno es que si usted lo hace correcto, independiente el camino que tome, va a dar siempre la misma fórmula. Yo creo que ya el día, ¿cuándo tenemos clase? El martes. El martes vamos a hacer la guía y ahí ya vamos a tener, vamos a ocupar números y ese tipo de cosas, así que vamos a hacer menos teórico y vamos a probar que esto realmente da igual, que se puede jugar uno o lo otro. ¿Dudas? ¿Consultas? No hay dudas, profe. Muy bien. Estamos justito con los 40 minutos. Así que eso.
Nos vemos entonces el día martes. Si quieren, trabajen la guía durante el fin de semana para que vayan probando. La primera parte es muy fácil. Tienen que dibujar puntos y calcular distancias y ese tipo de cosas. Y la segunda ya empieza a trabajar la ecuación de la recta. Eso. Que estén muy bien. Cuídense. Profe, ¿Matías? una pregunta antes de terminar. Cuando dice para la fórmula anterior, ¿a qué fórmula se refiere? A la que voy a marcar ahora en azul. Esta. Que es la ecuación de la recta con un punto y la pendiente. Entonces, como si conocemos la pendiente, debemos elegir o el punto A o el punto D y aplicar esa fórmula que está marcada en azul. Profe, ¿cuándo subirá las clases? La voy a subir, o sea, las estoy subiendo ahora, pero tengo que escribir el link a Nadeca, que eso lo voy a hacer al tiro. Pero ya por ejemplo, la clase de ayer ya está subida. Profe, consulta, ¿cómo se llama cuando al plano se le agrega el Z? Cuando se le agrega el eje Z, pasamos a R3 y se le llama, en vez de plano, espacio. Pero esa es como la R3, o sea, la realidad. Y lo que nosotros somos capaces de entender. O sea, ahí hay dos formas, bueno, ya poniendo un valor, hay dos formas de ver el eje Z, puede ser así, donde se le pone X, Y o Z, o así, que es el X, Y y Z. Ambos planos son lo mismo, porque simplemente lo que cambia es la forma de ver la figura. Además, por ejemplo, si me corre, esto es un plano de edición 3D. Entonces, la primera figura, cuando se pone así, este corresponde a la vista de esta forma. Porque el eje Y está así y los otros dos ejes están en forma perpendicular. Pero esta corresponde a la vista que está acá. Porque ahí el eje Y y el eje Z tienen esta vista y el eje X tiene una salida de 60 grados hacia abajo. Insisto, es el mismo espacio que se está trabajando, pero lo que cambia es la forma de que uno mira el ejercicio. Puede mirarlo así o lo puede mirar así. Pero sigue siendo el mismo tema. Eso. ¿Alguna otra duda, consulta? Asumo que el silencio es un no, así que eso. Nos vemos y en un ratito más voy a poner el link de las clases en ADECA para que la puedan ver. Que tengan buen fin de semana. Si van a beber, no conduzcan y cuídense. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.